Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Alejandra Ramírez Martínez, estudio Ingeniería Biotecnológica en la Universidad UPIC IPN. Presentaré el artículo Perfil de expresión génica en uveitis autoinmune no infecciosa, en el cual se investigó el perfil de expresión génica de uveitis no infecciosa, una enfermedad autoinmune mediada por células T. Durante 50 pacientes, los investigadores identificaron que 67 genes asociados a la inflamación con expresión diferencial, validando 28 de ellos. Se hizo un hallazgo que en la familia IL10, incluyendo 22, 19, 20 y 25, que antes no se conocían por su papel en la uveitis. Sin embargo, se demostró que la IL22 no solo está elevada, sino que es funcionalmente relevante y puede dañar directamente a las células epiteliales de la retina RPE. Podemos ver que la uveitis no infecciosa es una enfermedad autoinmune mediada por las células T que causa el 10% de los casos de ceguera legal en Estados Unidos, aunque tradicionalmente se ha asociado a respuestas mediadas por células Th1. Las variaciones clínicas y la falta de respuesta consistentes a autógenos, conocidos como la arrestina o el antígeno S, sugiere la existencia de múltiples mecanismos. Investigaciones recientes apuntan a la posible aplicación de las células Th17 en la patogénesis. Para avanzar en la comprensión molecular, este estudio utilizó microarrays y PCR en tiempo real en 50 pacientes. Podemos observar los materiales y métodos que se utilizaron en la investigación, que siguieron los principios de la Declaración Helsinki y en la Junta de Revisión Institucional de los Institutos Nacionales de Salud. Fueron sujetos de estudios y muestras, preparación celular, análisis de expresión génica, microarray y validación, estudios funcionales in vitro, análisis de PCR en tiempo real, análisis Western blot y ensayo de resistencia y apoptosis en células RPE. Podemos ver que en el primer método fue que en los sujetos de estudios y muestras se reclutaron a 58 pacientes con el diagnóstico clínico confirmado con síndrome de uveitis no infecciosa en la clínica de uveitis del Instituto Nacional del Ojo, NEI. El estado ocular de cada paciente fue evaluado y registrado de forma independiente, y se obtuvieron muestras de 20 donantes sanos que fueron con llamados el control. Y en el tejido de cultivo se obtuvieron ojos fetales humanos de 15 a 17 semanas de gestación para el aislamiento y el cultivo de células RPE. Posteriormente se pasó a la preparación celular, en la cual se prepararon cultivos primarios de células epiteliales pigmentarias de la retina RPE fetales humanas, en el cual se sembraron en filtros Transwell y se mantuvieron en cultivo durante un mínimo de 3 semanas para asegurar la formación de una monocapa, y se aislaron células monoclonales de sangre periférica de los pacientes como donantes sanos para el análisis de expresión génica. Posteriormente pasamos a análisis de expresión génica, microarray y validación. Aquí podemos observar nuestra figura en el cual se extrajo ARN total de las PBMS, el ARN de los 20 donantes sanos y incluyendo el control. En microarray se realizaron 51 análisis independientes de ADN y se extrajo un chip de gay array específico de las vías inflamatorias y autoinmunes. También en la normalización y umbral los datos se procesaron utilizando un software llamado GRI Suite. Lo normalizaron y se utilizó para genes de mantenimiento como GAPDH y beta microglobulina, y se estableció un criterio en el cual en el umbral de corte para definir la sobreregulación o infrarregulación de un gen en comparación con el control. Aquí podemos ver nuestra tabla 2, muestra los genes que se tuvieron una expresión diferencial significativa, más de 2 veces arriba o abajo en los pacientes con uveitis. Incluye que la IL22 fue muy expresada en pacientes con uveitis, puede afectar células epiteliales del ojo y también altamente expresadas y no había sido previamente relacionadas con uveitis. También se muestra la CCL16, que es un quimiotrayente implicado en la inflamación. La IL15 es importante para la activación de las células T. Y podemos ver que la tabla proporciona evidencia de ciertos genes, especialmente en algunas citocinas, receptores inmunológicos y en la
apoptogénesis de la uveitis para identificar los biomarcadores de diagnóstico y comprender mejor los mecanismos de inmunología de la enfermedad. Pasamos al paso 4, que fueron los estudios funcionales in vitro. El estudio funcional se centró en la IL-22 ya mencionada y en las células RPE. Se investigó el efecto de la IL-22 sobre la integridad celular y la resistencia tisular. Se evaluó la capacidad de la IL-22 para inducir apoptosis en las células RPE primarias monitoreadas y se obtuvo una disminución de niveles de fosfobat. Pasamos al paso 5, que fue el análisis de PCR en tiempo real. Este fue para confirmar y validar los resultados que obtuvimos en el microarray ya mencionados. Se examinó un total de 60 genes relacionados con la enfermedad autoinmunes e inflamatorias. Se correlacionó el perfil génico y se agruparon 42 muestras de ARN de pacientes con uveitis y se compararon con las muestras de control. Se realizaron 2 análisis independientes de PCR de 96 pozos y este análisis de datos se basó con el método Delta-CT, con normalización en genes de mantenimiento, y podemos ver que la validación adicional de IL-22 se utilizó un RT-PCR cuantitativa basándose en el CIBRG Green y se probaron muestras de ARN de 6 donantes normales y 40 pacientes con uveitis. Pasamos al análisis de nuestro Western blot para evaluar la IL-22 a un nivel proteico y su impacto en la vía de señalización celular. Las células RPE, que son las células epiteliales pigmentarias de la retina, se cultivaron en presencia o ausencia de la IL-22 recombinantes durante 48 horas. Las células se lisaron y las proteínas se separaron con el método de SDC-PAGE al 1 al 12%. Para la inmunotransferencia, Immunoblotting, se utilizaron anticuerpos primarios específicos y anti-fosfobat para medir la fosforilación de la proteína. Por último, se pasó al ensayo de resistencia y apoptosis de células RP. Se evaluaron los efectos funcionales y patológicos de la IL-22. Se utilizaron monocapas de la RPE en insertos con resistencia tisular. Las monocapas se cultivaron en un medio cultivo. La TR se midió utilizando un voltiometro y se aceptó una significativa estadística de P menor de 0.05. En el ensayo de la apoptosis, que es decir, la muerte celular, las células de los mismos experimentos funcionales se cosecharon después de 72 horas y las muestras se tiñeron con anetsina para detectar la apoptosis temprana. Y se utilizó un citómetro de flujo y un software Flow para la adquisición y análisis de datos. Esta fue nuestra imagen de nuestros resultados, en el que podemos observar el análisis de los agrupamientos jerárquicos de todos los pacientes con uveitis. En el eje X son todos los genes analizados y en el eje Y son la expresión de estos genes de cada paciente. De color rojo son la expresión génica alta en el paciente respecto al control y de verde es la expresión génica baja en el paciente respecto al control. Esto se reveló que hay 4 subgrupos distintos de perfiles de expresión, un primero, segundo, tercero y cuarto, definidos por 4 firmas moleculares A, B, C y D. Y lo que indica que la uveitis no infecciosa tiene patrones de expresión génica heterogéneos y subclasificables. Vemos que la validación metodológica y control de calidad fue que de 58 pacientes con síndrome de uveitis no infecciosa fueron 8 descartadas y se resulta como resultado 50 muestras de pacientes aptas para el análisis de microarray. Este estudio validó rigurosamente su estrategia de utilizar una muestra de ARN y de 20 donantes sanos, al comparar 8 muestras de ARN individuales de donantes sanos frente al grupo de ARN agrupados de los mismos donantes. Se demostró una gran similitud en los patrones de expresión génica, confirmando que el ARN agrupado era una referencia válida y estadística robusta para la comparación de nuestras muestras, ¿verdad? Y en nuestra expresión génica diferencial se encontraron claras diferencias al comparar los dos grupos con el uveitis y el control. Al aplicar el umbral de corte estricto 2 veces para definir la expresión diferencial, se identificó un total de 67 genes, que equivale al 16.7% expresados en los pacientes de uveitis de un total de 400 genes inflamatorios y autoinmunes. Y la mayoría de los cambios fueron al alza de 56 genes, estaban sobreregulados
mostrándose en rojo en el diagrama anterior de la figura mencionada anteriormente, y 11 genes que estaban infrarregulados, que fueron de color verde. Podemos ver la clasificación molecular de la uveitis, detallando los genes específicos que componen las firmas moleculares. Los genes fueron seleccionados basándose de su alta expresión dentro de los subgrupos de los pacientes, y también se asigna una función biológica propuesta de cada firma molecular. Por ejemplo, la firma A son vías proliféricas, B vías apoptóticas, la D citoquinas, quimiosinas, y esta lista es fundamental porque asocia los patrones de expresión génica observados con vías biológicas específicas potencialmente revelantes para la patogénesis de la uveitis. Y nuestras gráficas de nuestros resultados en nuestra figura A, se puede ver que fue un gráfico de barras en que se compara la resistencia entre dos mediciones. En la IL-22, una resistencia significativa menor de menos 300 ohms. Esto podemos ver que fue la presencia de la IL-22 reduce la resistencia celular, lo que sugiere un efecto sobre la integridad o permeabilidad celular. Nuestra figura B fue un histograma que indica la presencia de IL-22, una curva marcada con la flecha que podemos observar en nuestra imagen, que se desplaza respecto a la curva control, lo que indica un cambio de expresión o señal detectada por el tratamiento de IL-22. Posteriormente, en nuestra figura C fue un Western blot con dos proteínas. Podemos observar que una banda en la condición sin IL-22 y una banda que tiene la IL-22, que es la figura 2, lo que indica una disminución de la fosforilación de BAT, y la actin usada como control de carga con bandas similares en ambas condiciones. Esto reduce la fosforilación de BAT, lo que podría proporcionarse una regulación de apoptosis. Nuestra figura que se puede mostrar significa que hubo un análisis para identificar los genes, son regulados positiva o negativamente por IL-22. Genes en rojo podrían estar asociados con activación de vías inflamatorias, y los de verde podrían indicar la represión de procesos específicos bajo la influencia. Nuestra figura última es un mapa de calor comparado a la expresión génica en 3 grupos, y podemos observar que los pacientes presentan patrones de expresión distintos respecto al grupo normal, con varios genes sobrepasados, rojo, y en reprimidos verde, lo que sugiere alteraciones moleculares significativas asociadas en la condición clínica. Las cajas de colores morado, rojo, amarillo, azul resaltan las regiones con diferencias marcadas, indicando posibles conjuntos de genes clave en la enfermedad. Por último, nuestra conclusión es que la IL-22 modifica la integridad celular y regula la expresión de genes relacionados con inflamación, señalización y apoptosis. Es decir, que estuvo correcto haber aplicado estas técnicas, y también sugiere que la IL-22 desempeña un papel clave en la respuesta inmune en la patogénesis de enfermedades, lo que se convierte en un posible objeto terapéutico. Muchas gracias.